eliminación de correspondencia, y la segunda y tercera sesión todo lo que es normas APA, referencias, manejar títulos, subtítulos, poder realizar anexos, bibliografías, índice de imágenes, tablas, etcétera. Y de acuerdo a nuestro temario, para esta semana tenemos programado trabajar todo lo que concierne a Microsoft Excel. Semana 4, 5 y 6 nos corresponden todos estos temas, ¿correcto? El día de hoy tenemos que trabajar juntos lo que es filtros y tablas dinámicas. Luego el día jueves, reporte con tablas y gráficos dinámicos, lo famoso dashboard. Y el día sábado estaríamos concluyendo las sesiones de Excel con macros e introducción a Visual Basic for Application. Justamente se encuentra de esa manera ordenado los temas a tratar, porque se mantiene la correlatividad. Nosotros no podemos trabajar lo que es Visual Basic, voy a empezar de atrás adelante, sin poder conocer macros. Nosotros no podemos trabajar dashboard sin conocer tablas y gráficos dinámicos. ¿Ok? Por eso es que la clase de hoy día vamos a conocer, de repente alguien ya ha trabajado tablas dinámicas, un poco reforzar y poder tener sólidos los conocimientos de tabla dinámica para el miércoles ya darle de lleno a lo que es el famoso dashboard y el sábado macros e introducción al Visual Basic for Application. Y la otra semana sí ya estamos trabajando de lleno todo lo que es PowerPoint, elaboración de presentaciones de alto impacto, animaciones y transacciones interactivas. No sé si, por ejemplo, alguno tiene conocimiento que en PowerPoint pueden hacer videos. Se puede trabajar con videos a través de distintas diapositivas, dar efectos, poner sonidos, poner un video que empiece de tal diapositiva a tal diapositiva y luego continúa incluso otro video, otro audio, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos a conocer ya en nuestra tercera semana. Pero el día de hoy nos toca enfocarnos a lo que es filtros y tablas dinámicas. ¿Ok? Vamos a conocer las definiciones, para qué sirven y cómo se hace una tabla dinámica, cómo se organiza una tabla dinámica. ¿Cuál es el logro de la sesión? Esperamos poder cumplir todos. Que al finalizar la sesión del día de hoy, todos ustedes, todos mis estudiantes puedan poder realizar eficientemente tablas dinámicas. Es una pregunta que siempre manejo para poder empezar cada una de mis sesiones. ¿Alguno de ustedes ha realizado tablas dinámicas? Yo creo que sí, más de uno lo puede haber hecho. Julio, Alex y Lene, ¿verdad? Digamos que las tablas dinámicas, si bien es cierto, estamos considerando dentro de los puntos para el Excel, la ofimática avanzado, que es el curso que estamos brindando, en la tabla dinámica como que es algo que ya no, ya es algo más rotativo, más rutinario, perdón, es la palabra que quería elegir, ya es algo que más cotidianamente se utiliza hoy en día. Digamos que es algo que ya la misma necesidad de los reportes que tenemos que trabajar, presentar nuestros cuadros para controlar información, ya nos exige el tener ese conocimiento de tabla dinámica. Como que mayormente cuando postulamos a una empresa, por lo menos nos piden que conozcamos tabla dinámica, ¿verdad? Por lo menos es lo que nos piden. Pero como lo dije hace unos minutos, esta es la base para nuestra siguiente sesión. Así que no puedo saltar tablas dinámicas, por más que ya algunos le tengan conocimiento, pero igual tengo que seguir esta parte del temario para poder reforzar y los que no conozcan tabla dinámica puedan conocer. ¿Pero qué es una tabla dinámica, profesor? Que tanto está que la menciona. Es una herramienta avanzada para calcular, resumir, analizar datos que le permite ver comparaciones de patrones y tendencia en ellas. Yo siempre comparo una tabla dinámica con una especie del cubo Rubik. Esos cubitos de colores, cada lado del cubo tiene un color. Entonces imaginemos que todo ese cubo, todas sus caras que tiene, es nuestra data, nuestra lista de información. Entonces el cubo yo lo puedo mover y relacionar distintos colores. Pues la tabla dinámica es más o menos así. Me permite poder
cruce de información, distintas columnas, distintas filas, valores, filtros, etcétera, y poder armar de acuerdo a mi necesidad. La primera premisa que tenemos que tener todos es que tanto en tablas dinámicas, en dashboard, en Microsoft o en Visual Basic for Application, no existe un reporte estándar para trabajar, ¿ok? Los reportes, la forma que nosotros armemos nuestros reportes, que armemos nuestras macros, es en función a la necesidad que tenemos nosotros en manejar la información. O, en todo caso, la necesidad que nos exige nuestro jefe, la gerencia, de poder armar la información y tenerla de acuerdo a lo que queramos manejar, presentar, calcular y nos hayan solicitado. ¿Ok? Entonces, rompamos esa premisa de que solamente lo que nos van a enseñar es la, digamos, en esta orden tengo que hacer las cosas. No. El Excel es tan poderoso, tan potente, que nosotros podemos alternar y justamente armar de acuerdo a nuestra necesidad. Puede ser que la tabla dinámica que le sirva de repente a Julio hoy, no le va a servir de repente a Arely, ¿no? Que de repente son giros de negocios diferentes, porque de repente la gerencia busca una perspectiva de análisis distinto y por consiguiente busca que la información sea presentada de una manera diferente. ¿Ok? Vamos comprendiéndonos hasta ahí. Siempre les pido el pulgar arriba. Otra definición de la tabla dinámica que es una forma interactiva de resumir rápidamente. Imagínense que tenemos una lista de 5,000 registros, ¿ok? De repente una data de 5,000 productos, tal vez una data de 5,000 clientes, tal vez una data de 5,000 proveedores, alumnos, pacientes, medicamentos, lo que sea. Una data regularmente grande, 5,000. Entonces, yo, ¿cómo sé cuántos productos tengo de repente de tinta marca, cuántos productos están por vencer, cuántos alumnos tengo con tal nota, cuántos estudiantes o trabajadores tengo de repente que ganen tal sueldo, cuántos trabajadores tengo de sexo masculino, etcétera, etcétera. Usted me puede decir, profesor, sí, eso lo puedo hacer con un filtro, datos, filtro y ordeno. Sí, es correcto, lo podemos hacer de esa manera. Es una manera manual de poder obtener información. Pero justamente la tabla dinámica busca resumir eso y poder presentar de una manera muy eficiente, muy resumida, muy precisa el análisis de la información dependiendo de los parámetros que le pongamos a la tabla dinámica, cómo la personalicemos, ¿ok? A diferencia de las tablas por defecto, las tablas dinámicas nos piden filtrar. Si yo tengo una tabla convencional, por defecto no me permite filtrar, salvo que vaya a la opción de datos, ponga filtro, activo las cabeceras del filtro y comience a filtrar. Pero la tabla dinámica busca eso, resumir, presentar realmente lo que necesitamos conocer. Y nos permite ir jalando opciones, campos para poder hacer más grande, más pequeña, de repente más horizontal, más vertical, la tabla dinámica y al fin poder obtener lo que necesitamos. Recordemos, y vuelvo a resaltar, puede que la forma de hacer la tabla dinámica, el orden de los campos, de las columnas, le pueda servir a uno de ustedes, pero de repente a otro compañero no le sirve. Todo es en función de la necesidad que tengamos de manejar la información, de cómo queramos manejarlo. ¿Ok? Para entenderlo, las tablas dinámicas nos dan una mejor perspectiva de una tabla repleta de datos monolíticos. Nos permite poder tener datos ya resumidos. Yo quiero saber cuántos trabajadores tengo por sexo. Hago mi tabla dinámica y me va a salir masculino, tanto, femenino, tanto. ¿Okay? Entonces me permite algo más resumido, más presentable y de una manera más rápida. ¿Okay? ¿Y para qué me sirven las tablas dinámicas? ¿Sirvieran para algo? Yo creo que sí. Consultar de manera sencilla grandes cantidades de información, agrupándolas, filtrándolas que cumplan ciertos criterios, ciertos parámetros que nosotros queremos ponerle. Visualizar datos por categorías, subcategorías, para ordenar, para de repente poner algún otro criterio condicional. Trabajar con cálculos y fórmulas de Excel personalizados, no puede ser una suma, un recuento, un promedio de información.
Profundizar en los detalles de las bases de datos o información que deseamos trabajar. Una tabla, una lista de tabla convencional me da una serie de información, pero es bastante tediosa de poder analizar así tal como está. Por eso nacieron las tablas dinámicas para hacer que la información sea más versátil, más práctica. Me permite expandir y contraer la información y destacar resultados, filtrar, ordenar, agrupar información, obtener distintos resúmenes de datos, trasladar filas a columnas, pivotear lo que se llama. Puedo ir cambiando los campos que deseo y ir probando el reporte como para mí sea mejor manejable o más manejable. Presentar informes más profesionales de manera impresa o de una manera online. Recordemos que la tabla dinámica siempre está enlazada al origen. Una tabla dinámica nace de un origen, de una lista, de una tabla convencional. Entonces, si yo hago alguna alteración, alguna modificación de mi tabla de origen, la tabla dinámica también va a sentir el impacto, ¿no? Puedo ir a actualizarla y se debe refrescar. Entonces, siempre mantiene esa conexión, ese enlace para poder hacer algún tipo de cambios. ¿Cómo se hacen las tablas dinámicas? Vamos a ver eso y vamos a pasar al ejercicio práctico, no se preocupen. Primero, debemos seleccionar. Primero, antes que el punto 1 que está ahí, incluso lo que primero que tenemos que tener es la data, ¿verdad? La lista. Toda una serie de datos de información, debidamente encajonados en sus columnas correspondientes. Nombres, si tengo, bueno, debe ir todos los nombres en esa columna. Si manejo edades, pues en la columna edades, todas las edades y todo lo demás. La ideal es que siempre esa tabla tenga todos los campos o todas las columnas con información. No hayan vacíos, es lo ideal. Pero puede que se den casos que existan datos vacíos, igual me van a salir como valores NA o vacíos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra data, que es la data que vamos a trabajar, vamos a analizar. Bien, luego que tenemos la data, lo que tenemos que hacer es seleccionar todas las celdas que son los datos que queremos trabajar. Si tenemos una lista, lo más coherente es que queramos todita la lista, trabajarla con la tabla dinámica y poderla relacionar, vincular, ¿ok? Pero puede que hayan algunas excepciones que de repente de toda la lista solamente quieren tomar una parte. Igual el manejo de las tablas dinámicas nos permite hacer ello. Una vez que hayamos seleccionado, una vez, repito, que hayamos seleccionado toda la información de nuestra tabla, nos debe quedar más o menos de la siguiente manera, así, sombreado. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es el método abreviado o las combinaciones de tecla para seleccionar toda una tabla? Control E. Control E, Julio, correcto. ¿Y alguno de ustedes sabe cómo convertir una lista en una tabla? Control T. Control T, Sandra, correcto. Control E, selecciono todo. No sé si se han percatado, por ejemplo, en este ejemplo que está aquí, si ustedes ven, me voy a hacer un zoom, tengo una cabecera verde con letra blanca, luego viene aquí un verde más oscuro, un verde más claro, uno más oscuro, un verde más claro y así. Este tipo de formatería, de formato, lo que me da a entender a simple vista es que esa tabla tiene justamente ya, está diseñada con formato tabla. ¿Y cómo la hicieron con formato tabla? A través del Control T. A través del Control T le pusieron en automático, me sombrea todo, me selecciona, le doy Enter y le da esa estructura. De tal forma que conforme yo voy adicionando, ya me va poniendo los colores, sea un verde claro, verde oscuro o celeste, el diseño que yo pueda elegir. Bien, una vez que me está todo seleccionado, ¿qué es lo que hago ahora para elaborar mi tabla dinámica? Pues lo que debo hacer es ahora crearla. Para eso me apoyo del menú de Excel que se llama Insertar y la opción Tabla Dinámica. Entonces lo vamos a ver en la práctica, chicos, no se preocupen. Luego al hacer esto nos va a aparecer esta pantallita, este cuadrito, en el cual nos va a permitir y nos va a pedir que seleccionemos la tabla de rangos. ¿Ok? Que queremos en una nueva hoja que haga la dinámica o que la haga en la hoja existente. Eso también lo vamos a ver. Y una vez que está eso, con esta ventana,
lo que hacemos es dar clic en aceptar y veremos que se nos crea una hoja nueva creado para la tabla dinámica. Se nos crea una hoja así, básicamente poniéndonos unos datos así y otros datos en esta parte, que trabaja con estas áreas o campos que son la base o el corazón de la tabla dinámica. ¿Ok? En este punto aquí donde ya hemos avanzado, ya prácticamente hemos creado ya la tabla dinámica y ahora lo que nos falta es diseñarla, personalizarla. ¿Okay? Y para ello tenemos que tener en cuenta los campos, las áreas que maneja la tabla dinámica, que son 4. 1 es filtros, 2 es columnas, 3 es filas, 4 es valores. El filtro mayormente es lo que está en la parte superior, ¿ok? La cual nos permite filtrar la tabla entera en su totalidad, seleccionando uno o varios elementos. Podemos hacer una selección única o múltiple. En las columnas nos permite organizar la información por columnas. Podemos utilizar uno o varios elementos, mientras que en las filas nos permite organizar por filas y los valores ya es básicamente la información que se va a tratar de manera ya algebraica, sea con una suma, con un promedio, un máximo, un conteo, etc. ¿Bien? Y esto es así. Aquí tenemos los campos que trabaja básicamente el Excel y es filtros, columnas, filas, valores. Por ejemplo, aquí podemos ver que el filtro que está en la parte superior y que me va a poder mover toda la hoja de Excel es fecha. Y la columna que han puesto es producto, filas comprador y los valores de su suma total de la compra. ¿Qué es lo que puedo yo aquí resumir? ¿Quién se anima a decirme qué información me va a brindar ese tipo de agrupamiento en esos campos? ¿Qué información me daría? ¿Alguien se anima? ¿No? ¿Ok? Los ayudo un poco. De repente podremos decir que esta tabla dinámica lo que nos va a visualizar es la suma total de compra por producto y por comprador, lo cual también puedo filtrar por periodo o rango de fecha. ¿Ok? Repito, la suma total de las compras, ese es el corazón, agrupado por producto y comprador. ¿Ok? Y que me puede o me va a permitir realizar filtros general de todos. Quiero saber por filtro, por ejemplo, todas las compras por comprador y producto realizadas en el mes, de marzo, por ejemplo. Filtro y me debe salir. ¿Okay? Entonces, esta parte de aquí es el corazón, la columna de nuestras tablas dinámicas. Es aquí donde nosotros aplicamos nuestro análisis para poder armar nuestra tabla de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Ok? De acuerdo a lo que nos están pidiendo, de acuerdo a lo que nosotros tal vez necesitemos. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es la parte principal. ¿Preguntas hasta ahí, chicos, antes de visualizar el archivo de Excel para el caso práctico? ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Pulgar arriba si todos van siguiéndome. Y si hay alguna pregunta, levantamos la manito en orden para yo darle pase y puedan realizar la consulta correspondiente. ¿Ok? Bien, gracias, chicos. Veo que estamos por ahí todos con claridad. Les compartí el Excel, no me va a servir mucho. Voy a compartirles toda la pantalla porque vamos a tener interacción de pantallas. ¿Ok? Toda la pantalla creo que es mejor. Ahí va a compartirse. Ahora sí, excelente. Bien, tengo este Excel. Es un Excel, una data que tiene, a ver, creo que 81 registros, si no me equivoco. Vamos a ver al final. Ítem 81. Ok, tenemos ítem, columna área, nombre del empleado o trabajador, como queramos ver, es el estado, sexo, fecha de nacimiento, edad. Recuerden que esta lista, para los que somos bastante observadores,
Esa lista no es otra cosa que la que trabajamos, ¿se acuerdan? Para la combinación de correspondencia. Simplemente que en la combinación de correspondencia le reduje varios campos, varias columnas, ¿sí? Lo mismo, los 81 personas, acá tenemos por estado activo, los que están cesados, sexo, fecha de nacimiento, edad, rango de edades, por distrito, etcétera, etcétera, y tenemos bastantes campos, su sueldo básico, si está en la FP, ONP, bono, río de caja, etcétera, fecha de ingreso, término de contrato, todo eso. Es una data, por lo que podemos observar, esto tendría que ser una data de ¿qué, chicos? ¿Es una data de estudiantes? ¿Es una data de productos? ¿Es una data de qué? Un audio. Trabajadores. Trabajadores, ¿verdad? Es una data convencional de trabajadores. Nada en especial. Esta data la pudimos haber armado nosotros o la pudimos tal vez haber descargado si nuestra área de personal está automatizada. Tenemos un sistema, la pudimos haber generado y nos habrá enviado un formato Excel y listo. ¿Ok? Entonces tenemos esto aquí. El archivo, guardar como, examinar, tiene que tener siempre el formato libro de Excel. ¿Por qué le digo, chicos, esto? Porque conforme vamos a ir avanzando las siguientes 2 sesiones de esta semana, sesión 5 y 6, vamos a trabajar con la opción libro de Excel habilitado para macros. ¿Ok? Entonces, como yo voy a mantener la secuencia del archivo, es decir, este mismo archivo lo voy a utilizar para hacer el dashboard. Este mismo archivo lo voy a utilizar para enseñarles macro y parte de Visual Basic. Es importante que tengan eso presente. Cuando trabajamos solamente con tablas dinámicas, lo guardamos con el disquecito, le vamos a archivo, guardar como, examinar y le dejamos con el formato que está. Pero cuando ya comencemos a trabajar con los otros, vamos a tener que utilizar el otro formato. Voy a entrar un ratito aquí a mi curso de Excel avanzado y, por ejemplo, acá tengo algunos casos que manejo yo de macros y quiero que observemos algo. Aquí tengo diferentes tipos. Tengo, por ejemplo, un Excel que es una hoja de cálculo de Microsoft Excel, el convencional, el que vamos a usar ahorita. Y estos dos de acá tengo hoja de cálculo habilitada para Microsoft, para macros de Microsoft Excel. ¿Por qué es importante esa acotación, profesor? Porque si nosotros trabajamos macros y no guardamos con el formato, con la extensión, mejor dicho, con la extensión libro de Excel habilitado para macros, los macros que hagamos se nos van a perder, se nos van a borrar. En este caso, como es dinámica, sí, cuando hagamos las otras sesiones, van a notar que va a cambiar la extensión por lo que les acabo de explicar. Bien, tengo esta información. Tengo mi data, tengo mi lista, nada extraordinario, ¿ok? Tengo aquí, pero yo tengo una lista, muchos campos, y yo de aquí puedo sacar muchos reportes. Yo voy a trabajar algunos reportes con ustedes y los últimos minutos de la clase voy a pedir voluntarios para que puedan realizar las tablas dinámicas. ¿Ok? Vamos a suponer que tengo esta información. Yo de repente vamos a empezar con una tabla simple. Yo quiero conocer cuántos trabajadores tengo por sexo. ¿Cuántos masculinos, cuántos femeninos tengo? ¿Cuántos masculinos, cuántos femeninos tengo? ¿Ok? Entonces, también tienen que tener en cuenta algo. En esta columna de ello tengo el campo estado, activo, cesado. Cesado quiere decir que ya no labora en la empresa y activo que aún está laborando con nosotros. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque me están pidiendo que yo quiero un filtro, un cuadrito, una tabla en la cual puedan saber cuántos trabajadores hay de sexo masculino y cuántos de sexo femenino. Pero también tengo que tener en cuenta que tengo estos datos de acá. Y es lo primero que tengo que hacer. Me decía ahí en la presentación que yo debo tener seleccionado toda mi área de trabajo. ¿Cómo selecciono toda un área de trabajo, habíamos dicho? Con control E, ¿verdad? Control E y me selecciona toda mi área de trabajo. Toda mi área.
También hay con otro comando. ¿Saben cuál es el otro comando también que permite seleccionar? Aparte del control E, control asterisco. Pero el asterisco que se encuentra en el teclado, no en el numérico. Es decir, vendría a ser, a ver, el asterisco que está... ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. Ok, acá creo que lo puse. Acá está. El asterisco que se encuentra aquí, al costado de este enter, no del de acá. ¿Ok? Este de aquí. Con el de acá no funciona. Entonces, con control asterisco, también puedo yo seleccionar toda mi área de trabajo. ¿Ok? Puedo seleccionar. Siempre les aconsejo, por favor, que verifiquen que todo esté realmente sombreado, que no falte ningún campo. Verifiquen, ok, está todo lo que necesito o quiero trabajar. Ok, chicos, vamos hasta ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Muy claro. Gracias, Arely. Entonces, sombreamos. ¿Qué más nos decía el PDF? Que teníamos que ir a qué opción de acá, al menú, insertar, ¿verdad? Insertar. Correcto. Vamos al menú insertar. ¿Ok? En el menú insertar tenemos la opción de tablas. Este grupo de opciones tablas, y aquí tenemos el comando tabla dinámica. ¿Ok? Cuando yo presiono tabla dinámica, me sale de una tabla o rango o de datos externos de origen. Vamos a la segunda opción. Si yo hago esto, me va a pedir que yo haga una conexión, básicamente con alguna otra fuente de donde yo quiero obtener la información. Bien, que puede ser así como hicimos en las correspondencias, puede ser un Excel, puede ser un Access, puede ser otra fuente. ¿Okay? Pero en este caso nosotros ya tenemos nuestra tabla aquí. Con lo cual no vamos a utilizar esa opción, sino la primera que dice de una tabla o rango. Cuando hacemos eso, ya nos va a salir por defecto los rangos de celda que hemos sombreado. Observamos desde la celda A4 hasta la celda AR85. ¿Alguien me puede decir qué significa el dólar? ¿Por qué aparece un dólar? Para que las celdas no se muevan. Para que no se mueva el rango y quede comprendida las celdas seleccionadas. Es como fijar, como anclar, ¿correcto? Entonces ya está, ahí quedó mi tabla dinámica. ¿Ok? Entonces ahí va mi rango y todo lo demás, ¿correcto? Me pregunta luego en la siguiente parte, elija donde deseo colocar la tabla dinámica. En una nueva hoja de cálculo, es decir, así como tengo hoja 1, me va a crear una nueva hoja 2, hoja 3, hoja 4, según corresponda, o me dice en la hoja de cálculo existente. Si yo presiono esta segunda opción, me va a activar este rectángulo de ubicación para pedirme en qué parte de la hoja existente, en este caso la hoja 1, yo quiero que se coloque la tabla dinámica. Por un tema de presentación, por un tema de que se mantenga en una hoja diferente para poder luego ser impresa la tabla dinámica, si en caso se necesite imprimir, siempre se recomienda utilizar la opción primera, nueva hoja de cálculo. ¿Ok? Así que vamos a utilizar esa opción, nueva hoja de cálculo. Si utilizamos la de acá, chicos, el procedimiento que sigue a continuación no va a cambiar. Lo único que va a variar es que me va a crear la tabla dinámica aquí. Nada más. ¿Ok? No hay más que cambie en el proceso. Pero vamos a la primera opción, nueva hoja de cálculo. Y damos clic en aceptar. Damos clic en aceptar y me generó, miren, una nueva hoja. ¿Ok? En este caso se llama hoja 1. ¿Por qué se llama igual? Porque esta yo la había escrito a mano, la había editado. Y como le dejé el espacio, hoja espacio 1, reconoce que no existe hoja 1 y la he creado como hoja 1. No hay problema. En el caso de ustedes les quedaría hoja 2, hoja 3, lo que corresponde. Bien, entonces me creo esta plantilla que es al final donde se va a descansar la tabla dinámica. Cuando yo doy clic fuera de esa plantilla,
se desaparecen las opciones de personalización de la tabla dinámica. Se desaparece. Si yo doy clic dentro de esta plantillita, dentro de esta generación de informe, se activa la opción de configuración o diseño de la tabla dinámica. ¿Ok? Como la vamos a diseñar, la vamos a personalizar, vamos a tener pues, que activar estas opciones y damos clic en cualquier parte de esta plantilla. Observemos, chicos, que en la parte de aquí nos salen toditas las columnas de nuestra tabla. Observemos, tenemos ítem, área, nombre de empleado. Si yo regreso a la hoja donde está la información, tenemos eso. Observemos, ítem, área, nombre de empleado. ¿Qué más nos sigue? Estado, sexo, fecha de nacimiento. Verificamos, estado, sexo, sigo bajando, fecha de nacimiento, edad, rango de edades, distrito, edad, rango de edades, distrito. Y así sucesivamente puedo ir verificando que todos los campos o todas las columnas de mi tabla origen o mi tabla data se encuentran aquí. ¿En qué terminamos? Estamos en porcentaje de avance plan de acción. Vamos a verificar porcentaje de avance plan de acción. ¿Se dan cuenta? Entonces están todas las columnas aquí. ¿Y por qué me las visualiza, profesor? Porque justamente con ellas es que voy a armar la tabla dinámica. Recordemos el ejemplo que le puse en la simulación, la comparación con ese cubo Rubik. ¿Ok? Tenemos los lados de la cara y ahora vamos a jugar con ellos para armar unas nuevas caras, unos nuevos reportes, unas nuevas presentaciones. ¿Bien? Entonces tenemos aquello. Profesor, pero aquí hay un montón y cuando yo quiera buscar algo voy a tener que estar dando clic aquí. Eso es una opción. Pero si yo sé el nombre del campo, lo puedo buscar acá arriba. Supongamos que quiero el campo salario. Lo escribo ahí y si está, me va a aparecer. No sé si se llama salario, sueldo, básico le pusimos. Me va a ir filtrando por arriba. De repente quiero el nombre cargo y me va apareciendo la que quiero buscar. Yo borro toda la palabra que he puesto. Ok, pongamos trabajador. Puedo borrando, va a ir desapareciendo lo de arriba y me va mostrando todos los campos cuando yo dejo aquí vacío. ¿Ok, chicos? Entonces tengo todo ok. En la parte de aquí abajo se encuentran lo que se llaman ya las áreas de la tabla dinámica, que es, repito, el eje, la columna de la creación de la tabla dinámica. Aquí es donde nosotros vamos a alternar, vamos a mover nuestros campos de acuerdo a nuestra necesidad. Vamos a irlos poniendo de acuerdo a como nosotros querramos. Dentro de la definición que hablábamos, voy a volver acá, dentro de la definición habíamos dicho que la opción de filtros lo que era es permitirnos que podamos colocar, o podamos, perdón, filtrar la tabla entera, seleccionando uno o varios elementos. Esta es la opción de filtros. Entonces, la opción de filtros es justamente como esa cabecera general en la cual yo voy a poder filtrar todo lo que quiera con respecto a la tabla. Bien, hemos dicho que el ejercicio que vamos a ver es querer saber cuántos trabajadores tengo por sexo. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos de sexo masculino? ¿Cuántos de sexo femenino? A ver, chicos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Luz María. Chicos, ¿me ayudan, porfa, con el micrófono? Con el audio, Luz María Franco. Luz. Sí, ayúdanos, por favor, Luz María. Muchas gracias, Luz. Entonces, hemos dicho que queremos agruparlo por sexo, para saber cuántos trabajadores tengo. Entonces, si yo quiero agruparlos por sexo, yo lo que hago es me posiciono en la columna, en este caso, que es el criterio sexo, y lo tengo que arrastrar, dando clic, sin soltar el clic, a cualquiera de estas 4 áreas según corresponda, no a la que yo quiera, según corresponda. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo vengo y jalo en la parte de filtros? Observen acá. Me puso la opción de sexo como una cabecera.
pero a mí no me interesa que salga la opción del sexo como cabecera. Yo quiero que a mí me aparezca así, por ejemplo, masculino, femenino. Y me diga masculino de repente 35 y no sé, masculino 46, por ejemplo. Así yo quiero que me salga, profesor. Así, no de esta manera que no me dice nada acá. Ok, tienes razón. Entonces, sexo no debería ir ahí. Tal vez si lo pongo en la opción de columnas, me va a aparecer aquí. Podría servirme, tal vez. Por lo menos ya lo tengo así. Puede ser. Como tal vez no, depende de cómo lo quiero presentar. ¿Qué sucede si lo pongo en la opción de filas? Femenino, masculina. Miro como que está un poco más aceptable, ¿verdad? Más presentable, más ideal a lo que estamos buscando. ¿Okay? Entonces la columna, o perdón, el campo columnas, lo que hace es justamente, voy a mover, miren, ponerme el valor que yo seleccione como columna. Columna 1, columna 2, columna 1, columna 2. Me va poniendo. Si yo lo jalo a la opción o al área filas, los pone como fila. Fila 1, fila 2. Fila 1 femenino, fila 2 masculino. ¿Ok? Si yo lo jalo a la opción de valores, lo que hace es un conteo. En este caso, ¿por qué lo cuenta, profesor? ¿Por qué no lo suma? Porque el valor que obtiene la columna sexo no es numérico. Vamos a verificarlo. Si yo me voy a la columna sexo, los valores que tengo aquí son masculino y femenino. Son letras, no son números. Por consiguiente, no lo puede sumar, no lo puede promediar. Lo único que puede hacer la tabla dinámica es contar cuántos coinciden con el criterio. En este caso está contándome que hay 81 personas que tienen dentro de la información, o sea, dentro de todo esto, es inscrito un tipo de sexo, masculino o femenino. Pero ¿me sirve así, chicos? ¿Así quiero? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero saber por sexo, ¿verdad? Por masculino y por femenino. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber así, por tipo de sexo, ¿cuál ustedes creen, por eso me interesa que ustedes sean analíticos, cuál creen ustedes que sería el área a utilizar? ¿O cuál es el área que ustedes utilizarían? Filas. Filas. ¿Filas? ¿Todos coinciden con filas? ¿Alguien dice otra opción? ¿Todos? Sí, filas. Parecería Filas. que filtros. Filas y valores, profe. Filtros dice Sandra. Sandra dice filtros. ¿Ok? Bien, vamos a hacerlo primero con filas, Sandra, y luego lo vamos a hacer con filtros. Entonces cojo la opción de sexo columna y lo jalo ahí. Entonces yo ya tengo ahorita los dos tipos de sexo. Va a sonar un poco gracioso lo que voy a decir, pero bueno, solo es por el ejemplo que estoy dando. Pero si hubiera un tercer sexo aquí inscrito en la tabla, me va a aparecer también aquí, ¿verdad? Si hubieran 4 o 5 opciones, todas las opciones que hubieran, todas las distintas opciones que hubieran, me va a salir acá. ¿Ok? Entonces, ¿eso a qué me lleva? ¿A qué me lleva, chicos? A que cuando ustedes tengan su tabla de origen, que es lo que estoy mostrando, siempre la revisen, siempre la filtren, por favor. Siempre hagan la verificación que tiene todos los datos bien y que no existan datos de repente repetitivos o redundantes que generen más bien complicación. ¿Cómo así, profesor? De repente aquí alguien se equivocó y en vez de poner masculino puso masculinos. Entonces ya no es igual masculino que masculinos. Ya me saldría en la tabla dinámica la opción masculino, femenino, masculinos. Porque identifica que es una opción más. Por eso siempre tenemos que estar bien. Yo por ello en esta tablita me he dado la molestia que si ustedes miran hay unos triangulitos que se llaman listas desplegables para que la persona que llene la información no tenga margen de equivocarse. Y si se equivoca o pone cualquier otra cosa, me sale un error. Recuerden que estamos en clases de Excel avanzado. Hay conocimientos que ustedes ya tienen que ir teniendo. Entonces, yo aquí me doy la molestia de poner estos listas desplegables para que sencillamente
no haya margen de error. Y yo ya parametrizo. Por ejemplo, en áreas, también tengo mi lista para que no me pongan otro dato. Y cuando armo mi tabla dinámica y la actualizo, los datos sean consistentes. ¿Qué cosa puedo dejar abierto? La fecha de nacimiento. Por ejemplo, la edad. Si ustedes observan arriba, la tengo parametrizada con fórmula. Se mueve la fecha de nacimiento de la persona y en automático me cambió la edad. ¿Ok? Entonces, todo esto es un fix para que ustedes realmente tengan bien su tabla dinámica. Modalidad de contrato, también lo tengo con lista desplegable. Frecuencia de contrato, también lo tengo. Sistema de pensiones, AFP o ONP no aplica, también en lista desplegable. Pregunto a ustedes, ¿sabemos manejar lo que son listas desplegables? ¿Sabemos Confirmo, profe, hacer eso? confirmo. Confirmo. ¿Alguien no lo sabe? Con toda confianza. Con toda confianza si alguien no lo sabe. ¿Todos lo saben? ¿Mm? Bien, por el silencio parece que sí. Y me alegra mucho que lo sepan. Entonces no voy a detener ahí la sesión para explicar ese tema. Entonces, manejen sus listas desplegables para parametrizar y cerrar la brecha y no tenga errores los ingresos. ¿Ya, chicos? Entonces ya está. Tengo mi tabla dinámica con las filas sexto. Me está mostrando masculino, femenino y masculino. Pero aún, profesor, no tengo las cantidades. Y a mí me han pedido que me diga cuántos hay de sexo femenino y cuántos trabajadores hay de sexo masculino. ¿Por qué no me sale, profesor? Porque aún no le hemos dicho a la tabla que cuente, que haga el conteo. Y todo lo que es conteo, suma, promedio, todo lo que implica hacer ya el análisis de la tabla, el análisis algebraico, numérico, siempre, chicos, se hace en el área de valores. Aquí. Por eso es que en el PDF que hablaba se dice, nos permite visualizar valores como suma, máximo, media, contar valores, etc. Aquí es donde se pone lo que queremos hacer. Quiero que me haya el promedio de sueldos. Acá pongo sueldo y utilizo el comando, la opción promedio. Quiero que acá me ponga o me sume cuántos trabajadores tengo de tal área o me cuente cuántos trabajadores de tal área. Acá lo especifico. En este caso voy a hacer el conteo por sexo. ¿Qué variable, chicos, qué campo ustedes colocarían en el área de valores? ¿Algún voluntario que...? Sexo, profe. Sexo. Nombre de empleado. A ver, vamos por partes. Voy a cambiar la Nombre de imagen. empleado. Nombre del empleado, dice Sandra. ¿Qué más? ¿Alguien dijo? Mismo Nombre de sexo, empleado. profe. Campo sexo. Campo sexo, dice Julio. ¿Qué más? Otra vez para poder ver las cantidades de masculino y femenino nada más. Si es que queremos el tema de sexo nada más. O sea, ¿cuántos trabajadores femeninos y cuántos masculinos hay? ¿Qué campo pondría Sareli? En valores, como dicen los compañeros, ¿no? Jalar nuevamente la pestaña de sexo hacia el campo de valores. Ok. En realidad, sí, podríamos poner tanto nombre de empleado como también sexo. Yo lo que les recomiendo es algo. Sexo para hacer conteo. Excelente, gracias Manuelito. Yo les recomiendo algo. Si me están pidiendo que cuente, escuchen la frase, ¿cuántos trabajadores tengo por sexo? ¿Cuántos trabajadores tengo por sexo? Yo les sugiero que pongan un dato del trabajador. Su nombre, su DNI. Porque me están diciendo cuántos trabajadores. ¿Va a funcionar poniendo sexo? Por supuesto que sí, lo va a hacer. Pero por seguir un tema de más análisis, yo les sugiero que pongan, por ejemplo, nombre del empleado. Entonces, si ustedes miran aquí el cuadro, las cabeceras ya me están dando las luces de la información. Me está diciendo que yo estoy contando cuántos empleados tengo
por sexo. ¿Cuántos empleados tengo por sexo? Voy a quitar esto y voy a poner sexo como muchos compañeros dijeron, que repito, no está mal. Pero miren, si yo quiero leer esto, me dice, me está contando cuántos sexos hay del sexo femenino. ¿Vamos comprendiendo? ¿Vamos comprendiendo la interpretación? Entonces, no está mal, porque los dos me arrojan 81, 23, 58. Pero por un tema de poder hacer ser bien interpretada nuestra tabla por otra persona, paso la información de otra manera. White me está contando cuántos empleados hay por sexo. ¿Sí? ¿Me dejé entender? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Que nos están diciendo que queremos saber cuántos trabajadores tengo por sexo, entonces tengo que poner así. ¿Capish? ¿Coincidimos? Julio, Saldívar, ¿coincides conmigo o no? Profe, en el caso de homonimia, Homonimia. Lo que pasa es que no interesa si es homonimia, porque tú quieres cantidad de sexo. Igual te lo va a diferenciar. Te va a contar dos. Si tenemos dos Julio Saldívar, igual te va a contar dos y los dos van a tener sexo masculino. No hay problema. No hay ninguna complicación ahí. ¿Vamos? Entonces, por un tema de interpretación no quiere decir que los que dijeron que en valores vaya sexo está mal. No quiere decir. Simplemente para un tema de presentación y de interpretación. ¿Ok? Entonces tenemos ahí una pequeña tabla dinámica que nos permite. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Le ponemos una cabecera. ¿Ok? Si queremos le ponemos una cabecera. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Yo soy el jefe de todos ustedes, vamos a simular y vengo y tú me presentas esto. Yo te digo, ok, hay 81, pero nosotros no tenemos 81. Ahorita hemos sacado gente y tenemos actualmente, no sé, 60, por ejemplo, por decir. ¿Por qué me estás considerando los cesados? Si yo solo quiero los activos, ¿de qué me va a servir tener información de personal ya cesada? ¿Qué haríamos ahí? ¿Cómo dejamos que solamente me muestre los activos o en todo caso me permita filtrar si quiero activos, solo activos, si quiero cesados, solo cesados o si quiero todos? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo cambiarlo y dejarlo en esa forma? Poniendo el estado en los filtros. Poniendo el estado en filtros. ¿Ok? Ahí viene Sandra, punto hacia ti. ¿Por qué vamos en estado? ¿Ok? En la opción de filtros, que está aquí, como indica esta explicación, es para poder filtrar la tabla entera, seleccionando uno o varios elementos. Haciendo lo que indicó el compañero poniendo aquí, ya automáticamente me creó aquí, mira, fuera de esta tablita, fuera de la tabla dinámica, me quedo arriba como una cabecera, una nueva opción, un nuevo campo de análisis. En este caso se llama estado porque fue el que jalé. Y si yo aquí listo o desplayo, me va a salir las opciones activo y cesado. Y si yo selecciono o presiono el botón de abajo, seleccionar varios elementos, miren, cuando yo marco, miren lo que sucede, se me activan estas opciones, vayan aprendiéndose los términos que les digo. Estos se llaman checklist o checkbox. Se me activan estos checkbox cuando yo presiono este checkbox. ¿Ve? Cuando yo presiono este check, se me activan los otros check. Y aquí yo puedo desactivar y digo, solo quiero activos. Acepto y aquí me sale. Tengo 8 trabajadores de sexo femenino, tengo 17 trabajadores de sexo masculino. En total, 25. Perfecto. Y si me preguntan de los cesados, pues cambio aquí el check de activo a cesado. Doy clic en aceptar y tengo que son 15 ex trabajadores de sexo femenino y 41 ex trabajadores de sexo masculino. ¿Ok? Y tengo aquí la información como yo quiero manejar. ¿Se dan cuenta la practicidad de la tabla dinámica? Cómo nos permite ir moviendo aquí y jugando con la información, tipo con el cubo Rubik, voy moviendo como yo deseo. ¿Preguntas hasta aquí? Si no lo hay, me regalan por favor siempre sus pulgares arriba y si hay, me van a consultar. ¿Ok? Vamos suave todavía, chicos. La primera sesión de suavecita todavía.
La segunda, sí, vamos con todo. Ok, pensé que alguien había alzado su manito. Bien, chicos, entonces, tenemos hasta ahí. Profesor, está bien, ya usted nos explicó, y aquí podemos contar. Y si yo quiero saber quiénes son, por ejemplo, yo quiero saber quiénes son estas trabajadoras, estas 23 trabajadoras, quiénes son, cuáles son sus nombres, cuáles son sus datos, qué puestos tienen o han tenido, cuánto era su sueldo. Yo quiero saber quiénes son, qué debo hacer. Simplemente venir y dar doble clic sobre el valor, en este caso quiero saber lo femenino, y cuando dé doble clic se va a crear esto, una nueva hoja de Excel. Miren abajo, hoja 2, en donde aquí ya me van a salir, en este caso, si yo sombreo y miro abajo el recuento, las 23 personas que me dice mi tabla dinámica. Aquí están sus nombres, vamos a ver los nombres porque para ver que sean mujeres. Olga, Soraya, Emi, Yuri, Luisa, Elvira, Reina, Graciela, Alexandra, etcétera, etcétera. Y aquí tengo sus datos que deseo obtener de estas 23 personas. ¿Cómo lo hicimos? Simplemente voy a eliminar esto, dando doble clic sobre el valor. Quiero saber solo los hombres activos que tengo, los 17. Me hago el filtro, ya tengo acá la cantidad, doble clic y aquí están mis 17. Aquí están mis 17 personas. Recuento 17. ¿Ok? Entonces puedo saber al detalle quiénes son sin tocar mi data principal. Yo acá ya puedo jugar, puedo hacer algo si es que deseo. Profesor, me equivoqué y le puse a un trabajador que era sexo masculino cuando en realidad era femenino. Si yo cambio en la tabla dinámica acá, ¿se va a cambiar aquí? Vamos a verlo. Vamos a suponer que me equivoqué y Loli de repente era femenino. ¿Ok? Entonces lo cambio a femenino. Pero si yo vengo a mirar, femenino sigue con los 23. No actualizó, no se refrescó. ¿Por qué? Porque aún tengo que hacer un paso más. Aún tengo que hacer un paso más, que es dar clic en mi tabla dinámica, clic derecho, actualizar. O, yéndome arriba al menú, análisis tabla dinámica, actualizar. Miren, cuando yo doy clic en actualizar, cómo cambió de 23 a 24. Observamos cómo cambió de 23 a 24. No, si era hombre, me voy a corregirlo. Regreso a masculino, le doy otra vez, análisis de tabla, actualizar, y cambio. 23 y acá subió. Uno bajó y otro subió. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, así es como vamos nosotros avanzando en nuestras tablas dinámicas. Este es un ejemplo de una tabla dinámica pequeñita, muy sencilla. Ahora vamos a hacer de poco más, unos ejemplos para poder ver. ¿Ya ok, chicos? Vale voluntarios. Si alguien me dice, profesor, yo quiero hacer ese ejercicio, excelente. Vale los voluntarios que deseen participar. Bien, a ver, de repente, a ver si les preguntan, nos dicen, yo quisiera saber cuántos trabajadores, por ejemplo, tengo que estén, a ver, que tengan por cargo. Quiero saber cuántos trabajadores tengo por cargo, por ejemplo. Es decir, acá tengo los cargos, cuántos tengo de administración, almaceneros, analistas de compra, asistentes, etcétera. ¿Cuántos tengo por cargo? ¿Ok? Vamos a hacerlo. A ver, de repente alguien se anima, quiere hacer ese ejercicio conmigo. ¿Algún voluntario o voluntaria? Profe, yo, Dale, Julito, te escuchamos. Yo te sigo. ya regresamos a la hoja 1 de la tabla dinámica. Ya. Perdón, vamos a empezar desde cero, ¿no? Listo, entonces le damos a insertar Le damos en insertar. Yo te sigo, Julio. tabla dinámica. Ujú. Bueno, ya está seleccionado el rango. Le damos en aceptar. Ya. Vamos a crear entonces una nueva hoja, ¿sí? No Sí, quiero utilizar la misma o hoja. también podemos utilizar la misma hoja.
Sí, ¿Te parece si la usamos para ir viendo las Sí, sí, sí. tablas? ¿Sí? Bueno, Mejor. ya, Como que vemos, como que probamos la segunda opción para que todos podamos seguir. perfecto. Hoja de cálculo existente, hemos dicho que nos vamos aquí, Ajá, vamos ese- a la hoja que vamos a ir y vamos a poner que de repente este cuadrito o esta tabla la vamos a poner aquí, a partir de aquí. ¿Ok? ya, A perfecto. partir de la celda E1, presiono Enter y Ujú, regresé ahí. Listo, Julio. exacto. Aceptar. Bueno, damos a aceptar y ahí está. Ya. En Vamos el, a desplazarnos un poquito más con tu permiso, Julio, para poder tener así. ya, listo. Para encontrar, bueno, la información que ha solicitado, colocamos en filas área Ok, en filas área. y nombre del empleado lo colocamos en valores. Ok, nombre de empleado lo colocamos en valores. Ya. ¿Sería todo? Sí, eso es lo que pidió, ¿no? Cantidad de trabajadores por área. Chicos, eso fue lo que pedí. Cantidad de trabajadores por área. Por cargo. Por cargo, bien, Claro. Alex. Por cargo fue, por puesto. Por puesto. ¿Dónde Por está? puesto fue Julio. Vamos, Julio, corrijamos. Vamos a quitar aquí las filas área y lo que tenemos que ir es buscar el campo o la columna que abarca lo que es el puesto. En este caso se llama cargo, ¿verdad? Y lo tenemos aquí, ¿verdad? Y lo tenemos aquí. ¿Qué pasa si yo te pido o les pido que me diferencien quiénes están activos y cesados? Pero no con filtros, sino de repente aquí yo poder ver cuántos tuvimos activos en tal puesto y cuántos están cesados que fueron de dicho puesto. Tal vez podemos utilizar lo que es estado, ¿qué dicen? ¿No? Perdón, Sí, perdón, acá en columnas, estado, ¿sí? ¿Qué opinan? sí. ¿Sí? ¿Les sirve? ¿Quién se atreve a interpretarme esa pantalla? ¿Quién se atreve a interpretarme esto? A leerme la tabla dinámica. ¿Saben cuál es la mejor manera, chicos? Yo veo que varios de ustedes saben hacer sus tablitas dinámicas y eso está genial. Pero yo puedo percibir que la presentación o la interpretación la hacen para ustedes. Y cuando hacemos tablas dinámicas tenemos que hacerla pensando en cualquier persona que la pueda leer. Siempre teniendo en cuenta. Por eso es que cuando terminen su tabla, léanla. Lean lo que han analizado. Olviden, borren un momento su mente en blanco, pónganla y léanla como aparece. Por ejemplo, aquí, ¿qué dice? Estoy teniendo una tabla que me muestra los puestos de las personas y me las está contando por grupos, tanto activos como cesados. Entonces, cualquiera que conozca tablas dinámicas podrá entenderlo, que es la idea. ¿Se acuerdan el caso anterior que me habían comentado poner acá sexo? Si yo ponía sexo, la interpretación era un poco confusa. ¿Ok? Por eso es que siempre interpreten sus tablas dinámicas. ¿Ya, chicos? Entonces, si hacemos así, podríamos tenerlo. ¿Qué opinan, chicos? ¿Está completo el ejercicio? Siempre verifiquen esto. Siempre verifiquen que lleguen a estar la cantidad total de trabajadores. Por ejemplo, acá tengo 25 y 56. ¿Qué pasa si yo me vengo a la tablita que hice acá y filtro en activo solamente? Me tienen que salir, miren, 25, tal cual como me dice la columna de acá, 25. Si yo voy a filtrar los cesados, me tiene que arrojar, ¿cuánto? 56. Y debe coincidir. Entonces, esto me va dando solidez sobre mis tablas. Que mis tablas realmente están funcionando, que mis tablas coinciden con sus valores, para que la persona que las mire y las analice o las vaya a revisar, pueda ver que están completas. No hay datos. ¿Ok? Bien, ¿alguien se anima? Yo quiero, por favor, que me digan específicamente cuántos choferes de camión, o cuáles son los choferes de camión de activos que tengo ahorita. ¿Cuáles son los choferes de camión activos que tengo? ¿Quién se anima a decirme cómo me puedo obtener ese dato? 1, ¿Cómo uno? ¿Presiona el 1?
Pero yo Sí, quiero profe, saber cuál. No, Claro, según pero la yo quiero saber información que está en su tabla dinámica, dice que... Ay, quién, sí, quiénes. Quiero Dios. saber quiénes. Ah, ya voy, sí, doble clic, profe. ¿Dónde? Dentro de la tabla, en ¿Dónde? activos, Ya. y le da doble clic y ahí le presenta el nombre de la persona. Ya. Le dices dar doble clic en la tabla dentro de activos. Pues tengo un montón de activos. No, Tengo un profe, qué montón. pena. Entonces, dentro, al frente de chofer de camión, que dice activo. Ahí, Aquí, profe. esa celda. Sí, señor. Celda F2. Le doy doble clic y me va a decir quién es la persona. ¿Verdad? Sí, Correcto. señor. Correcto, 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 correcto. ¿Ok? Entonces, así podemos saber al detalle quién es ya la persona o las personas que cumplen esa condición. En este caso, es el cargo de chofer de camión y de la columna activo. Aquí lo tengo. ¿Ok? Si yo quisiera, por ejemplo, saber quiénes son las personas, quiénes, o sea, nombres y apellidos, que han estado con el cargo de almaceneros y ya están cesados, ¿quiénes han ocupado? Pues busco el cargo, almacenero en este caso, y la columna cesado. En este caso es esta intersección, son estos 22 personas. Doy doble clic y aquí tengo los 22. ¿Cómo puedo corroborar que son ellos? Pues yéndome a la columna cargo y aquí todos deben ser almaceneros. Y tengo la información. ¿Ok? Vamos hasta ahí. ¿Preguntas, chicos? ¿Estamos claros? Profesor, Sí. Cool. Alex, buenas noches. buenas noches. También se puede filtrar desde las etiquetas de fila, creo, ¿no? Buscando el nombre del cargo. Y aquí, claro que Ah, sí. Así es. También aquí es para poder hacer filtro de nuestra tabla dentro de nuestra tabla dinámica, ¿no? Ajá, pero en el caso como habíamos preguntado los nombres de las personas, ya tendríamos que entrar al detalle. Pero lo que nos indica Alex es correcto. Utilizando la opción de filtros de acá, etiqueta también podemos utilizar. En esta forma de filtrar nos permite poder ubicar rápido dentro de nuestra tabla dinámica algún valor que necesitemos para poder aplicar el análisis o ver el detalle de los mismos. ¿Ok? Bien, entonces tenemos aquí ya nuestra tabla dinámica. ¿Ok? Tenemos lo que es básicamente el trabajar con una tabla dinámica, la cual a su vez me permite generar un gráfico dinámico. El gráfico dinámico es lo mismo básicamente que la tabla, pero me lo va a presentar de manera gráfica. ¿Ok? No es parte de la sesión del día de hoy, pero sí lo voy a tocar un poco porque es la base para trabajar la siguiente sesión. Bien, siempre digo yo que al trabajar con los gráficos, antes de escoger el gráfico, tenemos que tener un buen criterio para que el gráfico sea realmente visible. Recordemos que la definición o la razón de utilizar gráficos es presentar la información de un solo golpe, una sola imagen, y que la información justamente nos brinde aquellos datos que queremos conocer o evaluar. Entonces, para que sea eficiente, eficaz esa información a manera visible, tenemos que elegir un gráfico que sea así, justamente acorde a lo que queremos hacer. Acorde a lo que queremos. Yo les pregunto, ¿qué tipo de gráfico ustedes utilizarían? Tenemos las columnas, tenemos las líneas circulares, las barras agrupadas, las áreas, bueno, y estas casi no. ¿Ok? ¿Qué opción o tipo de gráficos son los que ustedes utilizarían para esta tabla dinámica de puestos? A ver. ¿Qué utilizarían? ¿Columnas Se podría apiladas? decir Columnas, profe. Columnas, ok, podría ser. De este tipo así, básicamente saldría así, en donde lo naranja es los cesados y los azules
son los activos. ¿Utilizarían eso? ¿Sí? ¿Qué opinan, chicos? Vamos. Podría ser en realidad las columnas apiladas. ¿Ok? También podrían ser este tipo de columnas, que son las columnas agrupadas, ¿no? Me sale al costadito, por cada puesto me va a salir un colorcito de activo y un colorcito de cesado. ¿Ok? Al final, el objetivo es que ustedes elijan básicamente el tipo de gráfico que sea realmente agradable a nivel visual, que sea interesante para poder entender, para que pueda ser visto. Bien, entonces esto es parte de lo que, repito, vamos a ver en la siguiente sesión, cuando ya trabajemos un poco con el dashboard. Voy a mostrarles un poco lo que vimos la vez pasada, les mostré. Creo que es la sesión 2 de esa clase, un ratito. Creo que es esto. Acá está. Bien. Por ejemplo, aquí, trabajemos tablas dinámicas. Vamos a trabajar la siguiente sesión. Miren, tablas dinámicas. Tengo tablas dinámicas, tablas dinámicas, tablas dinámicas. Por acá. Y tengo esto. Por eso es que la siguiente clase, chicos, no voy a detenerme mucho a hacer tablas dinámicas o a explicar. Vamos de frente a hacer las tablas, bla, bla, las hacemos porque quiero concentrarme en estos, en cómo se hacen estas cosas. Incluso pueden trabajar, como les dije la vez pasada, hasta mapas. Mapas también pueden trabajar. Entonces también pueden trabajar lo que es el tema de trabajar radios, de periodos de tiempo, medidas en tiempo. Todo eso también lo pueden ustedes y lo van a conocer. ¿Ok? Entonces, la tabla dinámica, chicos, es el corazón del dashboard. La tabla y el gráfico dinámico. Así que si comprendemos la clase de hoy día, la de la otra clase va a ser un poco más sencilla. Pregunta, chicos, sobre las tablas dinámicas antes de hacer un par de ejercicios más, o que realicen ustedes, ya con un poco más de opciones de tabla dinámica. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿No? Ok. Bien, chicos. Entonces, voy a borrar esto para no ocupar espacio. ¿No? Vamos ahora a trabajar con otro ejemplo de tabla dinámica, ¿no? Así que vamos a ver otro voluntario y vamos a ver, por ejemplo, que me calcule, a ver, vamos a hacerlo un poco, a ver. A ver, ayúdenme si tienen alguna idea, por ejemplo, por área, por sexo Por y distrito, medir el profesor. promedio de edades. El promedio de edades por área y por sexo, es decir, cuál es el promedio de edad, por ejemplo, corrijo, cuál es el promedio de edad de las mujeres para el área de repente comercial, cuál es el promedio de edad para los hombres para tal vez el área de operaciones. ¿Ok? ¿Está claro el ejemplo o el ejercicio? Vamos a calcular el promedio de edades por sexo y por área. ¿Bien? ¿Algún voluntario? ¿No? ¿Hay voluntarios, chicos? Vamos a calcular el promedio de edades por sexo y por áreas. ¿Okay? Debe quedarnos más o menos así, ¿no? Por ejemplo, acá podemos poner área 1, por ejemplo, digo yo, área 2, área 3. Acá nos tiene que quedar, por ejemplo, masculino, femenino, y acá el promedio. Promedio X o promedio 1, promedio 2, y así. Nos debe ir más o menos así quedar. Y se animaba. Este promedio es, para hacerlo un poco más entendible, el promedio de edades. Para saber de qué promedio es.
Así nos debe quedar el ejercicio, chicos. Más o menos así. ¿Algún voluntario? ¿No? Ajá. Calcular el promedio de edades por sexo y por áreas. ¿Te animas, Arely? No. Un ratito, ok. ¿Hay algún otro voluntario, chicos? Bien, vamos a irlo avanzando juntos. Ok, lo vamos a hacer en una nueva hoja para ya no estar llenando más esa hoja. Bien, entonces sombreamos toda nuestra área de trabajo. Vamos a insertar tabla dinámica. Verificamos que esté sombreada. Vamos a hacerlo en una nueva hoja de cálculo, hemos dicho. Y le damos a aceptar. Bien, hemos dicho que necesitamos que las áreas estén aquí. Básicamente como filas, ¿verdad? Como filas. Entonces voy a venir, voy a buscar el área y lo voy a jalar acá. Y ya las tengo realmente como filas. Bien, pero ahí no termina el ejercicio. Porque si bien es cierto, ya las tengo las áreas ordenadas por fila, me faltan las columnas. El ejercicio me pide que las columnas sean esto, el sexo masculino y femenino. Entonces voy a buscar el campo sexo y lo agrego como columnas. Y miren cómo ya se va armando. Sexo masculino y femenino. Sexo masculino, femenino. Ya lo tengo. ¿Ok? Entonces ya tengo esto de aquí. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué me está pidiendo? El promedio de edades, ¿verdad? También puede hacer el promedio de sueldos, si es que quiero. ¿Ok? Vamos a verlo, a ver con el promedio de salarios. Vamos a verlo para ver un número un poco más grande. Vamos a verlo entonces con básico. Lo jalo a valores. ¿Pero qué me hizo aquí? Me hizo una suma. Y no me están pidiendo la suma. Están pidiendo el promedio de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy aquí a la opción de valores, clic aquí y le doy configuración del campo de valor. Repito, doy clic en este triangulito y me voy a la opción configuración del campo de valor. Y aquí me salen los tipos de cálculo que yo puedo utilizar. En este caso está marcado suma, porque es lo que en automático la opción de tabla dinámica seleccionó, pero también me da la opción de recuento, promedio, max, que es máximo, mínimo, producto, contar, desviación estándar crucial, variaciones, esos son datos más financieros, estadísticos. Entonces yo pregunto, ¿cuál opción utilizarían ustedes? La opción de suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, ¿qué utilizan? Promedio. Promedio, ¿verdad? Entonces selecciono promedio y me voy a aceptar. Y ahí me está saliendo el sueldo promedio. Pero se ve feo, profesor, ¿qué hacemos? Lo puedo marcar, clic derecho, perdón, lo puedo sombrear con el clic normal, me puedo ir a mi opción de número y de repente le pongo la opción de estilo millares para que me trabaje con la coma de miles y los dos decimales después del punto. Y lo tengo así. O de repente lo utilizo la opción de lo que es el formato de número para tener el valor o el símbolo de soles en este caso. Y puedo obtener ya mi información. ¿Qué puedo interpretar ahí? Estoy obteniendo, si paso el mouse, el promedio de salarios, ahí me dice, o de básicos, por área y por sexo. Por área y por sexo. Lo tengo ahí. ¿Okay? Ya puedo interpretar, puedo ver que el promedio mayor está en gerencia, puedo ver que el promedio más bajo se encuentra acá en operaciones, 1133, etcétera, etcétera. 1138, perdón. Entonces tenemos esta información. Hasta ahí. ¿Ok? Entonces toda opción que queramos cambiar,
promedio, recuento, suma, es aquí. Clic, configuración del campo de valor. Quiero hallar el máximo valor, cambio max, le doy a aceptar. El sueldo máximo es de 4,000. Quiero saber quién lo tiene, le doy doble clic y me va a salir quién son las personas que están ahí. ¿Ok? Y puedo ya aquí venir y ubicar tranquilamente a dicha persona. Ok, chicos, voy a eliminar para no estar abriendo tantas hojas, porque al final le voy a pasar este archivo a ustedes. Y tenemos básicamente aquí el ejemplo. ¿Ok? También puedo darle clic derecho al cuerpo de la tabla, que es esto. Puedo darle clic derecho y le doy también lo que es la parte de configuración de campo de valor y me sale lo mismo. Voy a regresarlo a promedio y me sale lo mismo. Exactamente igual. Chicos, preguntas con respecto al tema de hoy día, al tema de elaboración de tablas dinámicas. Como lo dije hace un momento, muchos de ustedes no les ajeno este tema, pero era importante un poco refrescarlo para poder entrar a la siguiente sesión, que es la del día jueves. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna acotación de lo que hemos hecho hoy día? ¿No? ¿Todo está claro? Excelente. Está bastante fácil, ¿verdad? La sesión del día de hoy. Tablas dinámicas. Bien, chicos. Entonces, son las 9:20. Yo creo que ya los ejercicios están claros. Yo igual les voy a compartir este archivo, porque al final es la continuación de nuestras sesiones, y para que ustedes lo puedan ir teniendo ahí. Bien, así que por mi parte, no sé si está nuestra coordinadora, Yulisa, ¿ya llegaste, Yuli? ¿O seguimos con Félix?